No te olvides de descargar Flipkart y llévate órdenes de compra de todos nuestros restaurantes afiliados. Descarga ya. Las Recoletas de Quito. Primero, tal vez no todos lo sepan, pero para contar esa leyenda hay que ir al lugar donde se la cuenta, que es la vieja Recoleta de San Diego. Ya hablamos de recoletas, pero lo voy a repetir. ¿Cuál es la diferencia entre una recoleta y un convento? Primero, bueno, y no lo digo yo, vuelvan siempre a Federico González Suárez, ese gran arzobispo historiador que no tuvo ningún empacho en denunciar los excesos y las relajaciones del clero quiteño. Por eso cuando a mí me preguntan de esos túneles por debajo de los conventos, yo digo que los túneles no eran ni necesarios. Cuestión, los escándalos se daban a plena luz del día. Por eso las leyendas como la del padre Almeida. Esas leyendas nos dicen de qué pies cojeábamos aquí en esta ciudad. Pero volvamos a la Recoleta. Decía que muchas veces los conventos en Quito estaban llenos de personas que no debían estar allí. ¿Por qué? Bueno, costumbres de la época, sobre todo dos leyes. Uno, ley de mayorazgo. ¿Qué significaba eso? Bueno, a ver, de los que están escuchándonos ahora, levanten la mano todos los que son hijos mayores, primeros hijos, primogénitos. Todas las mujeres bajen la mano. Lastimosamente, como saben, en esas épocas, las mujeres no contaban para nada. Solo los varones. ¿Quiénes fueron primogénitos? ¿Quiénes son hijos primeros? Ah, suertudos. Porque entonces, por ley de primogenitura, básicamente ustedes eran herederos de prácticamente todo. Heredaban tierras, riquezas, títulos, apellido, nombre. Los segundos hijos, los segundones, pues tenían que conformarse con las obras. Eso sí, los primogénitos tenían que cuidar a sus hermanas, asegurarse de que tuviesen un buen matrimonio o de pagar la dote para que entrasen a un monasterio de esta ciudad. Como digo, los segundones, los tercerones, bueno, tenían que conformarse con buscar fortuna. En Europa era más fácil. Una buena guerra era la oportunidad perfecta para adquirir nombre y fortuna. Lastimosamente aquí, el nombre, las guerras más bien, eran muy pocas. Así que ese camino militar no se podía seguir. El otro camino era el religioso. Por lo menos en un monasterio, uno tenía techo y comida segura. Y la segunda ley era la de fuero especial. Como saben, y ya lo dijo y lo explicó en un libro completo, ese gran obispo de Quito, el obispo Lagasca, que sí, antes de ser una calle y un barrio en el norte de Quito, fue uno de nuestros obispos famosos. Llegó a ser obispo de Santiago de Chile. Y Lagasca, no es Lagasca, perdón, ahí me equivoqué yo, ya me han de haber corregido. Gaspar de Villarroel, más bien. El obispo Gaspar de Villarroel fue quiteño, estudió aquí, fue, si no me equivoco, agustino, llegó, como dije, al obispado de Santiago de Chile y escribió un libro bellísimo, un libro importante para pensar los dos gobiernos de la época virreinal, lo que él llamaba el cuchillo regio y el cuchillo del pontífice, papal, es decir, el cuchillo religioso y el regio. Nos gobernaban dos soberanos, el papa y el rey, y de estos dos soberanos pues resultaban muchas tensiones. Donde gobernaba el rey no gobernaba el papa, donde gobernaba el papa no gobernaba el rey. Si uno cometía un crimen, por ejemplo, pero lograba acogerse a sagrado, como decían, entonces no había poder humano que lo sacase de allí. De eso también están llenas las leyendas quiteñas. Algún día nos dedicaremos tiempo para las leyendas, en cambio, de luchas, de duelos y de capa y espada. Mucha gente que incluso, dicen las leyendas, asesinaba a otra persona en duelo y se acogía sagrado, pues se quedaba ahí tranquilo. Entonces, los monasterios, por estas dos razones, se llenaron de gente que no tenía en verdad vocación para la vida espiritual. Y por eso muchas veces, los que sí tenían vocación, los que querían vivir una vida espiritual, tenían que salir corriendo de esta ciudad tan pecaminosa y buscar un lugar tranquilo, apacible, fuera de Quito. Un lugar con una naturaleza que le inspirara pensamientos superiores. Y ahí se fundaba o se construía primero chocitas, luego un poco más grande, un claustro más pequeño siempre y más austero que los conventos principales de la ciudad. Y poco a poco se formaban las recoletas. Las 4 congregaciones religiosas primeras que llegaron a Quito tuvieron convento y recoleta.
Los franciscanos, el convento de San Pablo, que es lo que ustedes ahora llaman San Francisco. Y arriba, y en las laderas del Pichincha, entre el Pichincha y el Panecillo, la Recoleta de San Diego de Alcalá. Los dominicos, el convento de San Pedro Mártir, que es lo que ustedes ahora llaman Santo Domingo. Y siguiendo la Maldonado, hasta llegar a orillas del río Machángara, en un lugar donde el río hace un precioso recodo que antes debió haber sido un lugar idílico, bellísimo, con el sonido cantarín del río. Ahí fundaron la Recoleta de la Virgen de la Peña de Francia, que luego les fue quitada por García Moreno, que la entregó a las monjas del Buen Pastor y que hasta ahora se conoce como la Recoleta del Buen Pastor, en el barrio de la Recoleta. Los Mercedarios, el convento máximo de la Merced, y subiendo por la calle Chile y pasando la avenida Occidental, la Recoleta del Tejar. Y finalmente, los agustinos, el convento de San Agustín, y subiendo por la calle Benalcázar hasta el tope de la loma de San Juan, ahí pueden ver el monasterio de las Agustinas Descalzas, que originalmente fue una ermita agustina y durante un tiempito una Recoleta agustina allí arriba en San Juan. Los jesuitas, no, ellos no tenían ni convento ni tampoco Recoleta, pero al otro lado de la quebrada de Ullahuancahuaico, lo que ahora llamamos Avenida 24 de Mayo, Boulevard 24 de Mayo, y en la base misma del Panecillo construyeron su casa de ejercicios espirituales, donde la gente más encopetada de Quito iba a hacer ejercicios espirituales con los hijos de Loyola. A la expulsión de los jesuitas, ese lugar quedó abandonado, y el presidente Villalengua y Marfil, que hizo mucho por esta ciudad, entre otras cosas, readecuó la Alameda de Quito. Pero del otro lado, así como la Alameda era el lugar de paseo para la gente decente de esta ciudad, al lado del Panecillo más bien, y en la antigua casa de ejercicios espirituales de los jesuitas, hizo o lo destinó para ser lugar de los innombrables, de aquellos a los que la gente decente de Quito no quería ver mucho que digamos. Y ahí se fundó el lugar más triste de Quito, el Hospicio de San Lázaro, que hasta hace poco tiempo seguía siendo el lugar más triste de esta ciudad, porque allí estaban aquellos que no queremos ver desperdigados por la calle.